Bien, entonces habíamos quedado la vez pasada en la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer hoy como un pequeño paréntesis dentro de toda esa historia que venimos trabajando de la Primera Guerra Mundial, antes de pasar pues a lo que va a ser la década de los 20 del siglo pasado, preparándonos para la Segunda Guerra Mundial, y lo que va a ser los derechos humanos, la Declaración Universal. Digamos que ese es como el trayecto que seguiría con nuestra historia. Pero antes de eso, digamos que hay una historia paralela de la que hoy quisiera pues hacer mención, y es acerca de un personaje bastante influyente en la India. ¿Sí? Entonces, les estoy hablando ni más ni menos del señor Mahatma Gandhi, ¿sí? Personaje pues muy importante dentro del concierto de la historia universal, ya que digamos que él le apostó precisamente a procesos de independencia, digamos específicamente para la India, de forma pacífica. Y digamos que el hecho de que haya una forma de hacer una revolución de manera pacífica, ya pues obviamente va dando un paso, un salto muy grande de evolución. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Y buenos días nuevamente para quien de pronto hayan llegado y no haya saludado. Bien, entonces ese es como el momento que vamos a mirar el día de hoy. Eh, Quisiera entonces directamente pasar a un video biográfico del personaje. Hoy tendremos pues una clase un poquito más corta por cuestiones técnicas. Entonces voy a pasar directamente al video. Vamos a mencionar algunos aspectos de Gandhi y eso sería pues digamos el tema de la clase del día de hoy. Entonces voy a compartirles pantalla. Quisiera saber si ustedes están viendo el compartir de pantalla. Sí, señor. Permítanme, le doy el acceso por aquí a alguien que esté por aquí solicitándolo. Eso, y listo, volvemos entonces aquí a nuestro video. Bueno. Profe, buenos días, Romero, qué pena por haber conectado más tarde. Ya, tranquilo, listo, no te preocupes. Vamos a ver el siguiente video, bueno. Causa un gran Profe, es que no polémico. ¿Será que me puede poner el de los videos? Gracias. No te entendí lo que me dijiste, qué pena. Es que para yo saber cómo puedo para ver el video por el link o por alguna aplicación no, o por YouTube me puede ir por... Simplemente estoy aquí compartiendo la pantalla. Ya voy a empezar a rodar el video. Es cuestión de que tú estés ahí atento y lo puedas ver. Ah, bueno, listo, pero muchas gracias. Listo, vale. Cerramos todos micrófonos, por favor. Gracias. Persistente y quien dejó un gran legado. Esta es la biografía de nada más y nada menos que Mahatma Gandhi. Comencemos. Hola, ¿qué tal mi querida campeona, campeón? Te saluda Juan Camilo Lovera. Y bienvenido y bienvenida al único canal donde los profesionales venimos a formarnos
para convertirnos en los futuros líderes de éxito. Hoy estoy muy contento de traerte una de las biografías que marcó mi vida cuando inicié años atrás en el mundo del crecimiento personal. Te estoy hablando del gran líder Gandhi. Disfrútala mucho y quédate hasta el final porque te voy a compartir 3 enseñanzas que tú puedes aplicar en tu vida. Mohandas Karamchand Gandhi nació en India el 2 de octubre de 1869. Desde sus primeros años estuvo inspirado por el modelo de disciplina de sus padres. Su mamá se entregaba a largos periodos de ayunos. Incluso una vez hizo la promesa de ayunar hasta que saliera el sol. Gandhi admiraba a su mamá y era el menor de 4 hijos. Su papá era muy estricto, pero sabio. En una ocasión, cuando Gandhi le confesó que robaba cigarrillos, su papá le abrazó por ser valiente y decir la verdad en lugar de castigarlo. A los 13 años se casó y a los 16 años entendió el sentido del deber y de la responsabilidad. Esto último ocurrió porque tenía la misión de cuidar a su padre enfermo. Y una noche, mientras se escapaba a la habitación con su esposa, su padre murió. Desde ese día sintió que abandonó a su padre y entendió que tenía que ser una persona cumplidora de su deber, sirviendo a toda la comunidad. Gandhi tenía un gran sueño, y ese sueño no era solo acabar con la colonización británica, sino inculcar el respeto y la tolerancia entre los diferentes credos. Acabar con la pobreza absoluta en la que vivían cientos de millones de ciudadanos y promover el desarrollo con base en una economía rural. Era volver a la tierra, a lo básico. Pero tenía un gran problema. Para los habitantes de India, el gobierno británico siempre fue el mayor problema. Pero para Gandhi era necesario combatir la intolerancia y la desigualdad. Para él no existía nadie superior. Nadie necesitaba trato especial. Todos, absolutamente todos, incluyendo su propia familia, tendrían el mismo trato. A los 17 años estudió leyes en Londres. A su corta edad le intimidaba el ruido de la ciudad. No entendía algunas cosas y se sentía inseguro. Dudaba de sí mismo y lo dominaba la impotencia y el miedo aún siendo abogado. Le aterrorizaba enfrentarse a un juicio. Así que decidió irse para África del Sur y experimentó de frente la discriminación de los blancos. Pasó por muchas humillaciones, una de ellas cuando lo expulsaron de un tren, aunque tuviera tiquetes de primera clase. Fue esa humillación en particular, sentado en un andén, la que, en lugar de oprimirlo, lo llenó de una fuerza interior, que lo motivó a preguntarse cómo conseguir justicia. Esa noche fue definitiva para él. Pues en lugar de huir, decidió aceptar la discriminación, resistir y no salir huyendo a la India. Desde ese día, nunca abandonó su propósito. Transformar un pueblo no es cualquier reto. La perseverancia de Gandhi nos enseña a no rendirnos, a continuar y a estar dispuestos a todo, sin importar el tiempo, la edad o el lugar. No tuvo 1 o 2 obstáculos. Se entregó durante más de 40 años a su sueño, enfrentando innumerables retos. Veamos los más importantes. A sus 24 años ya sabía que su destino era luchar por los derechos de los oprimidos y empezó a emerger el gran líder. Gandhi empezó a hacerse un político que cambiaría la ley, pero los británicos eran más arrogantes de lo que él pensaba. Si él cambiaba la ley, sus enemigos la modificaban después. Gandhi inició un movimiento en África del Sur, caracterizado por tratar a todos por igual, incluyendo a sus hijos. Tomó la decisión de ser leal a la corona británica y empezó a meditar sobre la dominación al interior de su propia vida. Con su esposa, con sus hijos y a los 37 años hizo el voto hindú del celibato perpetuo. De esta manera sería un ser humano puro y no violento. Con casi 40 años, ante las medidas discriminatorias y absurdas impuestas por los británicos para las mujeres indias, Gandhi hace una declaración sin precedentes: ir a la cárcel hasta que se derogue dicha ley. Esto promovió la resistencia civil, que tenía como criterio no responder a las agresiones. Gandhi consideró que implantar la no violencia requería tener un espíritu de reconciliación mutua. Más adelante,
comprobó que la fuerza de voluntad podía vencer a la fuerza bruta, pues era capaz de convocar a sectores hindúes, musulmanes, mujeres y trabajadores para tumbar leyes como la prohibición del matrimonio entre estas comunidades. Gandhi inició una lucha que no terminaría pronto. Pasaron décadas intentándolo, una y otra vez, hasta regresar a su país con una convicción clara: la igualdad de su pueblo. A sus 45 años, regresó a India y se dio cuenta que su país había sido explotado por los ingleses. Vio a su pueblo sometido, esclavizado y desesperado. Gandhi hizo un llamado a la resistencia y dijo: no podemos rebelarnos contra el gobierno si no aprendemos antes a rebelarnos contra nosotros mismos. A comienzos del siglo XX, una nueva guerra provocó muchas muertes y Gandhi empezó a promover la unión entre hindúes y musulmanes. Empezó a vestirse con el atuendo blanco típico de la cultura hindú y todo el pueblo hizo lo mismo, pues no podían seguir vistiendo como los opresores. Ellos mismos hilaban la tela de su vestuario. También comía poco y no tenía pertenencias. Gandhi se propuso proteger la actitud no violenta y hacerla sagrada. Si se daba cuenta que podía generarse una protesta violenta, la cancelaba. Después de 40 años de resistencias, 40, tan solo imagínalo, Gandhi ya tenía 60 años y emprendió una nueva marcha de 24 días que inesperadamente llamó la atención de la prensa internacional. En un acto de resistencia por otra ley británica que prohibía la producción de sal para los hindúes, caminó con más de 100.000 personas durante 300 kilómetros hasta el Océano Índico. Su declaración le dio la vuelta al mundo: con esta sal yo resisto al Imperio Británico. Únanse a esta lucha del derecho contra la fuerza. Gandhi fue encarcelado otra vez junto a muchas personas más, pero esta vez la historia sería distinta. Ante la presión internacional, el virrey británico liberó a Gandhi y abrió la negociación. Cuando llegó, lo trataron como huésped de honor y luego viajó a Londres para crear relaciones públicas. Gandhi continuaba orando diariamente y nunca cambió sus hábitos matutinos. Gandhi insistía en la completa independencia. En el mundo entero ya se sabía quién era Gandhi, pero la independencia todavía no se había logrado. Solo hasta 1947, con 73 años, los británicos abandonaron la India y por fin el sueño de la independencia se había hecho realidad. Las cosas no fueron como Gandhi esperaba. Se desató una nueva guerra entre hindúes y musulmanes, dejando a 500.000 de personas afectadas sin comida ni agua. Gandhi sentía que había fracasado, que nada de lo que había hecho valía la pena. Estaba muy deprimido y decía que no podía ver nada a su alrededor. Veía todo envuelto en oscuridad y decía con profunda tristeza que los hombres se estaban comportando peor que las bestias, pues las bestias no se mataban entre sí. Había abandonado a sus hijos desde que empezó su lucha. Su esposa ya había muerto en sus brazos, mientras él estaba en la cárcel. Gandhi sentía que ya lo había perdido todo, pero decidió escuchar su corazón, y algo muy intenso no le permitía a Gandhi rendirse. Gandhi no podía desestimar los logros que había obtenido. Entonces se puso en pie y con su gran corazón inició una huelga de hambre hasta que se terminara la violencia entre musulmanes e hindúes. Una semana después, en Nueva Delhi, los musulmanes e hindúes podían caminar por las calles con total seguridad. Luego emprendió un viaje a la frontera de la India con Pakistán. Iba descalzo de aldea en aldea, aguantaba las espinas que le arrojaban a su paso y se levantaba a las 4 de la mañana a caminar. Gandhi fue comparado con Jesucristo por lo que tenía que soportar, por verse abandonado, pero a la vez admirado. En medio de semejante guerra, Gandhi expresó: toda mi vida ha sido un fracaso y mi muerte ha de lograr lo que mi vida no ha conseguido. Moriré a manos de un asesino, y cuando eso ocurra y acepte esa bala con valor, con el nombre de Dios en mis labios, solo entonces creeré que fui un auténtico Mahatma. El 30 de enero de 1948, Gandhi, con 78 años de edad, iba a orar en el jardín del edificio Birla en Nueva Delhi y un joven hindú se acercó a él, se inclinó y le disparó 3 veces.
Antes de morir, Gandhi dijo, Rama es la palabra india para Dios. Las personas sentían un dolor tan profundo como si su propio padre hubiera muerto. La violencia había terminado de la noche a la mañana y miles de personas fueron a Nueva Delhi. La gente llegó como pudo, caminando, colgada de los trenes o en bicicleta. Un mar de gente gritaba, Gandhi es inmortal, mientras era cremado. Sus cenizas fueron arrojadas al mar. Esta es la historia de alguien que entregó su vida entera a la paz. El legado de Gandhi fue la vida que llevó, una vida que estaba destinada a encontrar una sola pasión, un solo principio, el principio de la no violencia. La revolución de la no violencia fue lo que realmente liberó a la India. Gandhi fue inspirador de Nelson Mandela y de Martin Luther King. Este último dijo, Cristo me dio el mensaje, Gandhi me proporcionó el método. Vaya biografía. Mahatma Gandhi, un hombre del que podemos aprender muchísimas lecciones, pero he resumido las 3 principales en esta sección. Pero antes de eso, en tus comentarios déjame saber para ti cuál ha sido tu principal lección. Número 1, el no uso de la violencia, o más bien, el uso de la paz, de la tranquilidad, de la negociación. Sé que esta es una lección para muchos, incluyéndome. Resolver nuestros conflictos con violencia llevará a más violencia. Pero Gandhi nos demostró que es posible responder, como lo dijo Jesucristo alguna vez. Si alguien te pega en un cachete, ponle el otro cachete. Actuemos con mayor paz, con mayor tranquilidad y seremos mejores líderes. Número 2. Cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo. Dios siempre estará contigo siempre y cuando tú lo desees y así lo permitas. Dios es tu amigo, tu socio, tu compañero, tu guía, absolutamente todos los roles. Convive con Dios, acércate a Dios y verás cómo tu vida será muchísimo mejor. Sin pierde, irás a la fija de la mano de Él. Número 3. Mantente fiel a tus convicciones. Gandhi tuvo que superar que lo metieran a la cárcel, huelgas de hambre, ser tildado y acusado por muchísimas personas, que le pusieran espinas en el camino cuando caminaba descalzo. Y él se mantuvo firme y con convicción hacia su visión. ¿Qué tan enfocado, claro y obstinado estás con tu visión? Que nos sirva para todos de lección. Déjame saber en los comentarios cuál ha sido la mayor lección que te ha dejado Gandhi. Nos vemos en un próximo video. Te recomiendo por un lado la vida del Papa Francisco, otra gran biografía. Y número 2. Bien, chicos, ¿lograron apreciar el video? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, parece un lenguaje muy claro el de el presentador, el motivador que nos ha compartido la biografía de Gandhi. Voy a dejar de compartir pantalla entonces y pues aclarar en primera medida la razón por la cual pues lo hemos traído a la clase. No solamente es cuestión de seguir una línea histórica, digamos, para que nosotros simplemente nos llenemos de conocimiento, sino realmente poderles presentar un personaje que más allá de sus movimientos políticos nos quiso dejar una gran enseñanza y una gran enseñanza basados en su ejemplo, basados en su capacidad de autodominio, en su capacidad para gobernarse primero a sí mismo antes de querer emprender cualquier tipo de movimiento social. Bueno, ¿cuáles fueron? Y esto va para puntos, vamos a ver quién se gana hoy puntos. ¿Cuáles fueron las grandes enseñanzas que nos dejó Gandhi? ¿Quién me quiere mencionar alguna? El uso de la paz. El uso de la paz. Muy bien, tú eres...
Se me olvidó. Andrés Felipe Flores. Ok, Andrés Felipe. Listo. ¿Qué Que hay otro? que luchar, que hay que luchar sin importar las circunstancias. Bueno, listo. Vale. Aunque habían unas más específicas. Myron. Pensé que iba a decir algo Myron. ¿Qué otra enseñanza nos dejó? Que si solucionamos las cosas juntas, se genera más valor. Uy, Myron, qué pena, no lo escuché bien. No sé si será para allá el sonido. Si quieras volver a repetir o escribir, igual te lo valdría. Vale. ¿Alguna otra enseñanza, algún otro mensaje que nos haya dejado el personaje en mención? Bueno, miremos un poco el contexto histórico. Dice Myron, que si se solucionan las cosas con violencia, se genera más violencia. Exactamente. Eh, él tenía un dicho que si realmente aplicáramos el ojo por ojo, diente por diente, que es de los judíos, ¿no? Los judíos, esa era la famosa ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, que si seguíamos bajo esta mirada, pues no solamente nos íbamos a quedar tuertos, sino que nos íbamos a quedar ciegos, ¿no? Entonces, la verdad que tiene todo el sentido lo que acabas de escribir acá. Bueno, el contexto general de la India. La India pues era una colonia inglesa. Recordar eso, ¿no? Ustedes recordarán todo el colonialismo que vimos, tanto en África como en Asia. Entonces, uno de los ejemplos claritos, digamos, muy estudiados, es el caso de la India. Entonces, la India era colonia inglesa, ¿sí? Desde más o menos mediados del siglo XIX. Ese país, aparte de tener toda la influencia inglesa, ustedes saben que la India es una gran civilización milenaria, tiene unos dioses, tiene toda una filosofía, tiene toda una sabiduría que pues obviamente engrandece al ser humano, unas enseñanzas muy profundas. Tiene otra mirada de la vida muy distinta a la que tenemos, por ejemplo, aquí en Occidente, mientras que para ellos el más diminuto animal es sagrado, se le respeta la vida. Aquí, por el contrario, pues con tal de saciar nuestros gustos, pues no nos importa. Entonces, digamos que allí tenemos como unas diferencias, ¿no? Unas diferencias fundamentales. Por demás, pues la India es un lugar de muchísima espiritualidad. Es quizás de todas las civilizaciones que se puedan estudiar a través del tiempo, podemos encontrar en la India un mayor énfasis en su vida espiritual, en la vida espiritual de sus habitantes. Los hindúes son politeístas, es decir, tienen muchos dioses, y de ese contexto es Gandhi, ¿no? Al principio ustedes escucharon que Gandhi tenía otro nombre, ¿sí? Mohanandas, pero digamos que con el pasar del tiempo el nombre de él pasa a convertirse en Mahatma. Y Mahatma quiere decir alma grande. O sea, en la India ser un Mahatma
es tener el alma grande. Bien, ¿por qué nosotros aquí miramos un personaje como Gandhi? Precisamente por toda su labor social, por su labor revolucionaria. Aquí nos mencionaban pues de su viaje a Sudáfrica, que era un abogado, que al principio era un abogado muy tímido, que no tenía, digamos, como la suficiente fuerza para enfrentar un juicio siendo abogado, y ustedes saben que los abogados requieren mucho de esa fuerza interior para poder enfrentar un juicio, para poder llevar a cabo sus respectivas contiendas judiciales. Sin embargo, esta fuerza no le acompañaba en sus primeros años de vida. Sin embargo, al irse a Sudáfrica, Sudáfrica es un país caracterizado por la discriminación, por la exclusión. Cuando veamos por allá en el segundo semestre, muy seguramente veremos el caso de Sudáfrica y veremos a otro personaje fundamental que fue Nelson Mandela. Ese caso también lo miraremos. Quien realmente llegó a ser inspirado precisamente por Gandhi, el personaje que hemos estado aquí estudiando. Gandhi, antes de promover una lucha armada, de formar un ejército, tal como lo hizo, por ejemplo, Lenin. Ustedes se acuerdan de Lenin en la Revolución Rusa. Mientras que los rusos iban con toda la belicosidad del caso, es decir, pensando más en derrocar, en derribar por la fuerza, con armas. Digamos que el camino de Gandhi era el camino de la paz y nos deja unas enseñanzas muy profundas, y una de esas enseñanzas es tener muy claras las convicciones. Uno no puede pensar en ser independiente si no sabe para qué ser independiente. Gandhi especialmente diría que pues el país, o sea, o la India, requería de la independencia para que sigan cumpliendo su labor histórica. Y la labor histórica que ha llevado a cabo la India es una gran nación de tipo espiritual. Pero para poder ser espiritual necesita aprender a convivir, necesita que sus habitantes no se cierren solamente a sus enseñanzas o a su religión o a sus dioses, sino que puedan abrirse a otro tipo de cultura, como por ejemplo los musulmanes, la cultura islámica. Entonces, a Gandhi le correspondió pacificar, poner a dialogar a dos religiones tan distintas como lo es el Islam y el hinduismo. Entonces, al poner a estas personas en diálogo, al generar una unidad, digamos que esa fuerza, esa contundencia, es lo que le va a permitir que finalmente en paz termine la India de ser colonia de los ingleses. Porque es que es muy difícil pedir paz, es muy difícil buscar la independencia si entre los más próximos estamos en conflicto. Yo les pongo a ustedes un caso para que me entiendan lo que les quiero decir. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles aquí a este continente hace más de 500 años, 529 años casi, llegaron acá y llegaron unos hombres en 3 barquitos, la Pinta, la Niña y la Santa María, recordarán ustedes. Y ante la cantidad de indígenas que habían en el continente, habían 70 millones de indios, pues perfectamente se hubiese podido hacer la resistencia si entre los mismos indígenas hubiesen estado unidos. Pero lo que a veces no se nos puede olvidar es que esa falta de unidad, esa falta de apoyo, es estarse traicionando constantemente, vendiendo al hermano, es lo que
va terminando con las grandes culturas y los grandes proyectos históricos. Y eso fue lo que le pasó a algunos de los grupos indígenas de América. Entonces, digamos que o sea, el enemigo común, que en sí Gandhi no lo veía como enemigo, sino más bien pues como una nación extranjera, Inglaterra, lo que había que hacer era empezar a unirse, empezar a pacificar, a conciliar todas las diferencias que hubiesen dentro del mismo territorio hindú. Y para ello pues fue necesario unir tanto hindúes como musulmanes dentro de este mismo territorio. Eso con el fin de que realmente hubiese una consolidación de una unidad nacional. Esa consolidación es lo que va a dar una fuerza histórica a la India, es lo que le va a poder redimensionar y dar su papel de una gran nación espiritual, guiada por un hombre de alma grande, como les explicaba hace un momento. Entonces, ese es quizás como el personaje que no podía pasar desapercibido en nuestro estudio de la historia, no podía pasar desapercibido en esos inicios del siglo XX, porque pues con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Rusa vimos pura guerra, pero hay que estudiar e investigar y saber que hay otras formas de hacer las cosas, no solamente con cañones, con fusiles, con bombas, no, hay otras formas de hacerlo. Finalmente todo este proceso de independencia que va a darse en la India es paralelo, óiganlo bien, a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Nosotros todavía no hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se consigue esta independencia definitiva por allá en el año de 1947. O sea, casi llegando a la mitad del siglo XX, es que la India logra independizarse ¿de quiénes? Logra independizarse de los ingleses. Y los ingleses, pues, obviamente, se van a debilitar por su intervención en la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que va a favorecer también que se concrete esa independencia de la India. Bien, ese sería entonces como el tema del día de hoy. Es un tema cortico, quiero que se queden con la imagen, con la enseñanza de este gran hombre. Por eso no quiero entrar en pormenores de conflictos ni de guerras el día de hoy, simplemente pues dejarles a ustedes en su memoria, en sus corazones, que las grandes gestas, los grandes movimientos históricos se pueden hacer también en paz. Entonces Gandhi es un modelo de ello. Bien, chicos, miremos entonces quiénes estuvieron en clase. Adriana Cruz, Adriana Cruz, o será María Juliana. Profe, es que pues como le estoy colaborando a todos los compañeros que digamos que no estuvieron en la reunión, estaba ayudándoles a ganar pues la clase, entonces las estoy enviando por el grupo. Muchas gracias, hombre, muy amable. Romero. Listo. Flores. Presente. Luisa Daza. Presente. Jimena Oviedo.
Presente. Verónica Ramos. Presente. Samuel Cortés. Mayron Escucha. María Alejandra Gamba. Presente. ¿Quién me llama? ¿Quién falta por llamar? Yo, profe. Alexis García. Listo, Presente. Alexis. Muy bien. Listo, Alexis. Profe, Laura Castañeda. Ah, ok, vale. Si es que hace rato te estaba llamando. Usted Señor, no me nombró una lista. ¿tú eres, Es que usted no me nombró una lista. tú no eres Andrés Romero? Sí, señor. Ah, ya, sí, ya te había puesto. Listo. Muchas gracias Ah, bueno. a todos y entonces mañana nos hablamos. Feliz día. Lo mismo. Igualmente, profesor, gracias. Feliz día. Igualmente, profe. Vale. Gracias, feliz profe. día. Feliz día. Bueno, igualmente.